Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más, porque algunas estructuras pudieron resistir los incendios forestales en Los Ángeles. La OTAN moviliza buques y aviones tras sabotajes de cables submarinos en el mar Báltico. Y una construcción, la del edificio más alto de Guatemala, se hace viral. Son los temas que vamos a compartir hoy en la revista Radial. Saludo a quienes me acompañan. Ian Eises, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Bueno, un placer estar aquí en estudios y conectarnos con varias partes del mundo, por ejemplo con Argentina. Desde allí nos recibe Daniel Olivera. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, equipo? Contento de estar una vez más con ustedes. Bueno, y el saludo también hacia Guatemala. Allí Carlos Manuel Orellana nos recibe. ¿Cómo estás, Carlos Manuel? Muy bien, gracias, Victoria. Saludos cordiales desde el Valle de la Ermita. Muy bien. Saludos para todos por allí. Saludamos en los controles y en la edición del programa a Rodrigo Rincón. En las redes sociales, Robert Brasil y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar entonces de estos incendios que han tenido y están teniendo lugar allí en Los Ángeles. Los hemos visto a través de redes sociales y los informativos, esas tremendas imágenes. Según informa CNN en español, vamos a hablar de por qué algunas estructuras pudieron haber resistido los incendios forestales en el área de Los Ángeles. Y les cuento que allí, sentado en la habitación del hotel donde su familia se refugió del incendio en Eaton, Eric Martin estaba seguro de que su casa de Altadena, California, había desaparecido. Cuando un amigo le envió una foto de la casa aún en pie, él y su esposa se abrazaron, atónitos, llorando discretamente para no alarmar a sus hijos. No lo podía creer, dijo Martín a CNN con la voz quebrada. Martín regresó a la casa más tarde ese día y descubrió que efectivamente todavía su casa estaba allí, al igual que las que estaban a ambos lados. Casi todo lo demás en su cuadra había desaparecido. Si bien puede ser imposible saberlo con certeza, varias variables podrían estar en juego para aquellas casas que sobrevivan, dicen los expertos. Un diseño inteligente y resistente al fuego, una preparación de los propietarios, como limpiar la vegetación inflamable, la intervención a veces desconocida de los bomberos, el viento y el clima, o francamente, la suerte. Puede parecer que la supervivencia de una casa depende en gran medida de su construcción. El arquitecto Greg Chazen cree que varias características ayudaron a salvar una casa que él diseñó y que sobrevivió el incendio de Palisades. El arquitecto destacó algunas de ellas, como las paredes que tienen una clasificación de resistencia al fuego de 1 hora, y el techo está hecho de materiales no combustibles. Jason también elogió al propietario por tomar medidas para preparar la casa. A medida que se acercaba el fuego, el propietario pasó horas limpiando el terreno y dejó abierta una puerta de madera unida a la casa, que podría haber actuado como fusible si la cerca se incendiara. Eso se llama crear un espacio defendible alrededor de la casa. Daniel, vamos a hablar entonces de estos incendios. Como sabemos, se vienen generando hace varias semanas. Allí las condiciones del tiempo parecen no ser muy alentadoras. Hemos visto también casas muy ricas de famosos y bueno, lamentar porque es una tragedia para todos. Más allá de que estas personas tengan mucho dinero, lo cierto es que la pérdida es real, más allá de que tengan recursos, ¿no?, para rearmarse. Pero bueno, las pérdidas en algunas zonas, no en todas, como recién leíamos, son totales. Pero estas casas parecen haber resistido. Sí, Victoria, viste que es increíble las situaciones que están sucediendo en ese lugar. Pero me llama mucho la atención esta nota en especial, cómo la palabra suerte aparece reiteradas veces. Uh-huh. Muchos están hablando de esto, de, tuvieron suerte. Pero cuando empezamos a leer la nota, habla de cosas que se hicieron previamente. Nosotros vemos que hubo construcción con materiales que eran más resistentes a la llama. Esas personas que invirtieron más para que su casa esté protegida. Por otro lado, tenemos quienes limpiaron alrededor de su casa esa vegetación que podía estar seca o que podía llegar a ser el combustible que el fuego utilizara para poder llegar a la casa. Por otro lado, también otros quitaron y acomodaron todo para evitar estos incendios que de alguna manera se acercaban a esa casa. Esto no es suerte. Tenemos que reconocer que esto es prevención y precaución de las personas. Entonces, si bien hay condiciones donde uno dice, bueno, pero el viento no sopló para ese lado, o el fuego no llegó de la misma manera que llegó en otras casas, vemos que hay un accionar.
Seguramente que nadie quiere ver su casa destruida, pero trabajar para prevenir es algo que no todos hacen. Invertir el tiempo, el dinero en dejar todo acomodado, preparado, organizado, por si hay un incendio, no es lo más normal. Pero hay un dicho, no sé si por ahí en Uruguay se dice de esta manera, pero un dicho en Argentina que dice: hombre prevenido vale por dos. Prepararte para lo que va a venir es sumamente importante. Fíjate, la vez pasada estábamos hablando del tema de comida y cómo debemos comer una dieta balanceada, según estudios que se han hecho. Pero si comes productos chatarra, es decir, comida rápida, estas comidas que son toda procesada, no podés decir que el otro que se cuidó en las comidas, que hizo las cosas como corresponde, tuvo suerte porque no se enferma. O no podés decir que tuvo suerte alguien que se ejercita todos los días comparado con una persona que solo camina de la oficina al baño. Entonces, muchas veces se habla de suerte, pero cuando vemos las situaciones hay un condimento de prevención. Prevenir los problemas es trabajar para que no sucedan. Pensar en que, bueno, algo puede venir, yo voy trabajando para que esto no suceda. En Proverbios 22:3 nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Para los hijos de Dios hay ataques, situaciones problemáticas, situaciones complicadas, que sabemos que pueden venir y debemos estar preparados para eso. Muchos creen que los cristianos no tienen problema, pero eso no es así. Proverbio 12:15 nos dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Las personas piensan muchas veces que están haciendo las cosas bien, pero no ven su alrededor, no miran ni piden consejo, solamente lo piensan así porque es un pensamiento personal. Pero cuando evalúas las situaciones, ves que necesitas ayuda, necesitas consejos y necesitas también que otro te dé su opinión. Los cristianos seguimos el consejo de Dios y también sus advertencias. Es por eso que no podemos decir que los cristianos, ellos porque tienen suerte, no les pasa tal y cual cosa. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús nos habla de esto, que en el mundo vamos a tener situaciones de conflictos, situaciones de dolor, situaciones donde vamos a tener problemas. Pero tenemos que confiar en Él. Él venció al mundo. Cada día puede traer un conflicto nuevo, una situación desagradable, un nuevo problema, pero es cuando nos preparamos para enfrentar esas situaciones que podemos llegar a pasar esas pruebas sin inconvenientes. Muchos dirán suerte, pero no es así. Es tiempo invertido en prevenir. Pero si todavía no eres un hijo de Dios, quiero decirte que Él ya dijo lo que va a pasar. Él ya advirtió sobre lo que va a pasar. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si hoy mueres sin haber hecho las paces con Dios, estarás condenado a una eternidad en el infierno. Sé que suena duro, pero hemos pecado contra Dios y el castigo va a venir. Lo bueno es que Dios nos dio la salida al enviar a Jesucristo a pagar el pecado por nosotros. Hoy puedes ser libre de la condenación del pecado. Solo tienes que reconocerte pecador
pedirle perdón a Dios y recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Te quiero hacer una última pregunta. ¿Tu eternidad está asegurada en Cristo o crees que es una cuestión de suerte? Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540. Continuamos en la revista Radial. Les contamos que la OTAN moviliza buques y aviones tras sabotajes de cables submarinos en el mar Báltico, información que tomamos del portal Milenio en México. La OTAN lanzará una nueva misión para proteger los cables submarinos en el mar Báltico después de una serie de incidentes en la región que avivaron las preocupaciones sobre la posible actividad rusa en la región, dijo el secretario general de la Alianza el martes. Mark Rutte explicó en una reunión en Helsinki con los líderes de los países de la OTAN de la región que el operativo se llamará Centinela Báltico. Hemos visto en toda la alianza elementos de una campaña para desestabilizar nuestras sociedades a través de ciberataques, intentos de asesinatos y sabotaje, incluido el posible sabotaje de cables submarinos en el mar Báltico, dijo Rutte a reporteros. Al anunciar el operativo, Rutte señaló que más del 95% del tráfico de Internet se realiza a través de cables submarinos y que 1.3 millones de kilómetros de cables garantizan transacciones financieras diarias valoradas en aproximadamente 10.000 millones de dólares. Rutte indicó que la misión incluirá fragatas y aviones de patrulla marítima, entre otros, y aumentará nuestra vigilancia, dijo, en el Báltico. Además, se desplegará una pequeña flota de drones marítimos para proporcionar vigilancia mejorada y disuasión, añadió. Mientras Rutte se reunía en Helsinki con los líderes de las naciones bálticas, la televisora estatal polaca, TVP, reportó que un barco de la flota en la sombra de Rusia fue visto rodeando un gasoducto que va desde Noruega a Polonia. La flota está compuesta por cientos de petroleros viejos de propiedad incierta y prácticas de seguridad que evaden las sanciones y mantienen el flujo de ingresos petroleros de Moscú. En la reunión participaron mandatarios de Finlandia, Alemania, Polonia, Dinamarca, Suecia, Letonia, Lituania y Estonia. Vamos a hablar ya entonces de esta vigilancia que está haciendo la OTAN allí en el mar Báltico, temeroso de que Rusia pueda atacar sobre todo allí los cables submarinos que pueden afectar a todo el mundo en realidad, ¿no? Casi 1,5 millones de kilómetros de cables submarinos que interconectan países y continentes, también cables de alta tensión que conectan los parques eólicos que hay en el mar con la red eléctrica en tierra. En los últimos meses han producido incidentes en el mar Báltico en los que petroleros envejecidos arrastraron sus anclas y cortaron cables submarinos provocando cortes. Por ejemplo, en noviembre se cortaron 2 cables de datos que unían Alemania y Finlandia con Suecia y Lituania. Y el último corte se produjo el 24 de diciembre, justo en Navidad. En esa ocasión, un petrolero arrastró su ancla durante aproximadamente 100 kilómetros y dañó la línea eléctrica Estlink 2 entre Finlandia y Estonia. El petrolero viejo se llama Eagle S y es propiedad de una empresa registrada en los Emiratos Árabes Unidos, gestionado por una firma en Mumbai y navega bajo pabellón de las Islas Cook. Así que toda una entramada para camuflar de quién es en realidad. Los analistas creen que es parte de la flota que opera a la sombra dirigida por Rusia, pero no existe ningún vínculo público verificable. Después de la invasión de Rusia a Ucrania, la Unión Europea y los países del G7 anunciaron sanciones contra todo aquel que compra petróleo ruso por más de $60 el barril. Petróleo por encima de este precio no puede ser vendido, ni transportado, ni asegurado, y la idea era cortar los ingresos de Rusia para que Rusia no puede financiar su guerra contra Ucrania. Pero una prohibición total hubiera subido los precios del petróleo en el mercado mundial. Por eso optaron por esta medida de que limitar el precio a $60 el barril, y Rusia prácticamente tendría que vender el petróleo al costo. Rusia, para evitar de vender su petróleo a ese precio, contrató barcos de países que no apoyan las sanciones y vende su petróleo a países como India, China y Turquía, pero también pasan su carga a otros barcos en alta mar y cambian la etiqueta de la carga y así de alguna forma igual venden su petróleo. Esta flota que nadie quiere asegurar y que nadie quiere reparar por miedo a las sanciones que esto puede traer
para la empresa que presta estos servicios, es un peligro en los mares. Y ahora es sospechado de ser además un instrumento en la guerra híbrida de Rusia contra Occidente. Rusia está intentando desestabilizar los países que apoyan a Ucrania con medidas que no llevan a una confrontación directa, abierta, pero que sí duelen. Además, estos ataques de sabotaje son difíciles de comprobar. Nadie cree que este barco arrastró su ancla durante 100 kilómetros sin darse cuenta. Es como andar en el auto con el freno de mano puesto. Pero ¿cómo comprobar que fue intencional y no fue un accidente? Ahora la OTAN va a patrullar y vigilar mejor la navegación en el mar Báltico para evitar que vuelvan a hacer este tipo de cosas. El cristiano también está en una guerra híbrida, porque nuestro adversario, el diablo, raras veces busca la confrontación directa. Él sabe que no la puede ganar porque nuestro Señor Jesús ya venció en la cruz. Entonces, ¿qué hace? Intenta sabotear tu devocional, tu relación con los hermanos, tu testimonio. ¿Quieres leer la Biblia y salta un mensaje de WhatsApp? Por supuesto que no lo envió el diablo, pero sí te distrajo de tu lectura. Están organizando en tu iglesia una reunión de evangelismo y en todo esto tú te enojas con un hermano por algo que era molesto, pero que no afecta a la reunión en sí, si no fuera porque tú ya no puedes orar, sino estás enojado. ¿Cuántas obras bendecidas han sido destruidas por esta guerra híbrida, por envidia, por amargura, por chismes, por falta de perdón? En 2 Corintios 2, la Biblia nos habla del perdón que debe ser expresado. Allí había una persona que había pecado horriblemente y que había sido disciplinado correctamente y luego se arrepintió sinceramente. Y ahora era necesario perdonarlo públicamente. Y dice la Escritura para que Satanás no gana ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. A veces he preguntado a una persona, ¿tú perdonaste a tal y tal persona? Y la respuesta es, no es necesario, ya no estoy enojado. Pero la persona no lo sabe y no ha sido restaurado a la comunión. Conocemos las maquinaciones del diablo, es muy astuto. No dejes que gane ventaja por tu actitud egoísta. Aunque te sacuda para zarandearte como trigo, aunque el diablo te quiera ahogar por las preocupaciones de la vida, Mateo 13, aunque use todo tipo de artimañas contra ti, Efesios 6, aunque intente paralizarte y asustarte con sus rugidos, aunque se disfrace como ángel de luz, haz lo mismo que la OTAN. Sé sobrio y vela, sométate a Dios, resista al diablo y él huirá de ti. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540. Continuamos en la recta final de la revista Radial. Vamos a hablar de la construcción del edificio más alto de Guatemala, el cual se hace viral. Información que tomamos de Soy 502. Una torre de 112 metros de altura y 32 niveles está llamando la atención en las redes sociales. Se trata del edificio Altaire, que será usado como residencial y su esbeltez y altura han dado de qué hablar. El edificio contará con 32 niveles, con 158 apartamentos, por ello es considerado el más alto del país. Actualmente se encuentra en obra gris y cuenta con 375 trabajadores y más de 20 proveedores. Al parecer se entregará en junio del 2025. Desde el lugar habrá una vista de 360 grados a la ciudad. El diseño arquitectónico fue creado por Mauricio Varillas y José Pablo Lavé de la firma Studio Domus. La planta en forma de T se presta a la buena iluminación y ventilación natural con amenidades, áreas verdes, piscina, gimnasio y área de juegos. El cálculo estructural estuvo a cargo del ingeniero Óscar Valdés, con una cimentación con pilotes de más de 2 metros de diámetro y 15 metros de profundidad, diseñada en marcos rígidos en donde incorpora muros de corte para absorber la carga sísmica. Navilsa realizó la excavación de 17 metros de profundidad para la construcción de 5 niveles de sótanos. Rodio Swiss Boring
estuvo a cargo de la protección de taludes, mientras la estructura principal del edificio está a cargo del grupo ITSA. Carlos, Manuel, vamos a hablar entonces de este edificio Altaire. Yo buscaba algunas imágenes, vos me podrás corregir. Yo creo que lo que se veía alrededor era como casas o edificios más bajos y era impresionante ese edificio, por lo menos la perspectiva. Así que vamos a hablar de la construcción de este edificio que está dando que hablar allí en Guatemala. Así es, Victoria. Ciertamente yo nací en Guatemala y en la ciudad, y pues vivo no muy lejos de este edificio. Yo circulo frecuentemente por las avenidas que pasan justo a la par de esta torre. Uh-huh. Y el paisaje ha cambiado. Y en efecto, este edificio de gran altura contrasta con casas residenciales de 1 o 2 pisos. Digamos, es una anormalidad. Lo que se ha vuelto normal en Ciudad de Guatemala es un boom urbanístico en donde los edificios de apartamentos aparecen donde quiera, grandes complejos habitacionales. Para quienes no conocen Guatemala, tienen que saber que la capital de Guatemala y el área metropolitana de Guatemala es la conglomeración de personas más grande de Centroamérica. Más o menos alrededor de 3 millones de personas habitamos aquí en el valle y sus alrededores. También es interesante para ustedes, la mayoría de nuestros oyentes que nos escuchan en el extranjero, que Guatemala tiene 23 volcanes y de hecho vivimos en áreas sísmicas de gran actividad sísmica. No muy lejos de la ciudad hay varios volcanes, uno de ellos activo, el volcán de Fuego y el volcán de Pacaya. Y el suelo, por eso me llamó la atención esta nota, el suelo no es rocoso, sino tiene mucha arena amarilla que le llamamos aquí, arena blanca. Y esa es también una de las razones técnicas por las cuales no podemos tener un subterráneo, un metro subterráneo en Guatemala por la debilidad de los subsuelos. Yo tengo esta nota no para hablar mal del edificio en ningún momento, sino ciertamente es admirable lo que está haciendo esta empresa. Me llamó la atención que en esta nota periodística mencionan las empresas involucradas, a los ingenieros, gente profesional que sabemos que ha de saber su oficio y sus cálculos. Es imponente. Ayer andaba en las afueras, digamos, en una de las montañas al occidente del valle, y el edificio ciertamente resalta en medio, ¿verdad? En medio del valle de la ermita de Guatemala resalta esta construcción. Y cuando veíamos este edificio, venía a mi mente y recordaba aquel pasaje de Génesis, capítulo 11, versículo 4, la famosa Torre de Babel, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Y pues está ese pasaje, pero también está Mateo, otro pasaje que para aquellos que crecimos desde nuestra niñez en el cristianismo nos enseñaron en la escuela dominical, la historia de los 2 fundamentos, de los 2 cimientos, aquel hombre que construyó sobre la arena y aquel hombre que construyó sobre la roca. Y por razones de tiempo voy a leer únicamente el final, pero esto está en Mateo capítulo 7 del 24 al 29, y dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Debemos nosotros revisar, yo quiero hablar de este edificio, y podríamos platicar también de otros temas, pero pensaba yo en el fundamento de nuestras vidas. Quería dar un poco de contexto para nosotros, para ustedes que pues no conocen Ciudad de Guatemala. Yo he estado en lugares donde los terrenos son rocosos o sólidos. Hay partes en Guatemala donde hay mucha roca y ciertamente las edificaciones tienen muy buen fundamento. Yo quiero hablarles de nuestras vidas, de tu vida y de la mía, hermano y amigo que me escuchas. ¿Dónde estás tú cimentado? ¿Estás edificando tu vida sobre la roca o sobre terreno arenoso?
te has sentado. Hay otra enseñanza de Jesús en los evangelios donde dice que hay quienes se sientan o deberían de sentarse para reflexionar y saber si pueden construir una torre. Mire qué apropiada está ese pasaje para lo que estamos hablando en esta nota. ¿Dónde estás tú parado el día de hoy? ¿Has cavado lo suficiente para tener un fundamento sólido y estable? A lo largo de estos años, desde que el COVID se inició en marzo del 2020, hemos platicado con varias personas y yo les decía que una de las bendiciones o una de las cosas positivas del COVID fue mostrarnos a todos y cada uno de nosotros ver dónde está fundamentada nuestra vida espiritual. Nosotros muchas veces vamos a la iglesia y podemos llevar una Biblia bajo el brazo, congregarnos, escuchar música cristiana, ver podcasts o videos en YouTube cristianos, pero realmente no tener nuestra vida espiritual anclada y cimentada en aquel que es la roca eterna, es decir, Jesús, el Hijo de Dios. Esta mañana, este día, donde quiera que tú me escuches, donde quiera que tú sintonices esta señal, quiero hacerte la pregunta: ¿dónde tienes tú cimentada tu vida? ¿Qué tan alto? ¿Cuáles son tus planes? Aquí nos hablaban en la nota de que va a haber amenidades y etcétera, y cuántos apartamentos, etcétera. Seguramente los dueños de este proyecto se habrán sentado no una, sino muchas veces para considerar si eran capaces de terminar esta empresa o este esfuerzo de construcción. Nosotros deberíamos sentarnos y evaluar a dónde queremos llevar nuestra vida y dónde estamos parados y los desafíos que vamos a encontrar en el camino. Que el Señor nos guíe ahora que estamos iniciando el 2025 y creo que es un buen tiempo de tomar buenas decisiones para estar parados sobre la roca eterna. Con un caluroso y afectuoso saludo para todos. Saludos desde Guatemala. Chao. Estamos llegando al final de este programa y le quiero agradecer tanto a Ian como a Daniel desde Argentina y Carlos Manuel desde Guatemala por los comentarios y reflexiones en este programa, a todos ustedes por la sintonía y también los comentarios que estaremos compartiendo en un próximo programa. Los invitamos a comunicarse a través de las siguientes vías. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00-598-99000540 o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, queridos amigos. Que pasen muy bien.